Buenos días, hermanos, a aquellos que están en línea. La oportunidad de estar pasando este sábado con ustedes. Yo sé que hay varios en línea escuchando. Hace como 2 años que veníamos de la fiesta y nos dimos cuenta que había mucha gente en línea. Bueno, si quieren título del sermoncillo se llama Sirviendo a los demás en amor. Y dice, una de las características notables demostradas por aquellos a quienes Dios llama fuera de esta era presente es la disposición a extenderse a sí mismo para servir a las necesidades de quienes lo rodean. Este deseo de brindar apoyo, según surja la necesidad, refleja una mentalidad semejante a la de Cristo, con una preocupación desinteresada por el bienestar de los demás. A través de nuestro servicio hasta los demás, continuamos nuestra preparación para convertirnos en sacerdotes de Dios y servir a las naciones en el regreso de Cristo. Bueno, a medida que buscamos asumir cada aspecto de la imagen del carácter de nuestro Padre, demostramos a quienes observan nuestro ejemplo personal la excelencia de su modo de vida. Logramos esto a diario mediante un enfoque tranquilo y desinteresado hacia las personas que se encuentran en circunstancias desfavorecidas. Ocasionalmente, esta ayuda se manifiesta como una respuesta reflexiva, compasiva u oportuna a las necesidades inmediatas de un completo desconocido. Quizás tomamos conciencia de las circunstancias difíciles de aquellos con quienes tenemos un contacto más frecuente. Cada uno de nosotros tiene algún tipo de interacción con nuestros vecinos, contacto diario con aquellos de nuestro entorno de trabajo, miembros de nuestra parentela o hermanos en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo debemos responder cuando tomamos conciencia de aquellos cuya rutina normal de vida ha sido interrumpida por un conjunto de circunstancias imprevistas o desafortunadas? ¿Cómo debemos reflejar la mente de Cristo mientras ofrecemos ayuda para suplir sus necesidades físicas o emocionales hasta que esas necesidades sean satisfechas? Bueno, pues en Gálatas 6:10 Pablo expresó la naturaleza de servir a los demás desde una perspectiva piadosa, independientemente de su relación con nosotros, cuando afirmó: así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. En este mensaje me gustaría que examináramos brevemente 3 principios contenidos en la instrucción de Pablo en Gálatas 6, que nos ayudarán a reflejar la mente de Cristo mientras aprendemos a servir a los demás con amor. Número 1, el objetivo de ayudar a los demás debe ser restaurador. En Gálatas 6:1, Pablo enmarca su instrucción en esta sección, reflexionando sobre cómo debemos acercarnos a un miembro del cuerpo de Cristo cuando se descubre que ha sido vencido por transgredir el camino de vida de Dios. Aunque ayudar a una persona en tal situación requerirá una madurez espiritual significativa, el comentario inicial de Pablo en este versículo enfatiza varios principios importantes que nos ayudarán a asistir adecuadamente a las necesidades de los demás en una amplia variedad de circunstancias. Bueno, en el versículo 1, Pablo señala que nuestro servicio hacia aquellos en necesidad expresará el amor divino cuando el resultado deseado sea restaurar a tal persona con un espíritu de mansedumbre. Paul notes in verse 1 that our service toward those in need will express godly love when the desired outcome is to restore such a person in a spirit of gentleness. La palabra griega para restaurar tiene varios significados que nos ayudarán a abordar nuestro servicio con este objetivo en la mente. En este versículo, Pablo la utiliza esta palabra para transmitir el concepto de hacer algo completo que ha sufrido pérdida o daño, un retorno a una condición anterior o unir algo que ha sido separado. Si nuestro deseo de servir a los demás es reflejar la mente de Cristo,
El propósito de restauración expresado por Pablo en este versículo debe incluir la necesidad de exhibir los atributos divinos de discreción, prudencia y tacto al ofrecer nuestro apoyo. Bueno, en ciertas situaciones podemos descubrir que alguien simplemente necesita un oído atento mientras atraviesa un periodo difícil en su vida. Esto puede incluir la divulgación de asuntos personales sensibles que deberán mantenerse en confidencialidad para preservar su privacidad. Esto es especialmente importante cuando las relaciones personales han sufrido daño, ya que requerirá un enfoque cuidadoso y reflexivo para salvaguardar la reputación de las personas involucradas. La instrucción de Pablo continúa en esta sección señalando que hacer que la persona se sienta completa incluye la necesidad de expresar empatía al compartir la carga estresante que está experimentando. El sentido del comentario inicial de Pablo sobre la restauración parece entonces transmitir la idea de que las dificultades que una persona enfrenta tendrán un valor duradero para nosotros a medida que continuamos viviendo el camino de vida de Dios. Pablo completa este pensamiento en Gálatas 6:2 al señalar que debemos llevar los unos las cargas de los otros y así cumplirán la ley de Cristo. Ahora, en el número 2 es nuestro servicio debe reflejar la mente de Cristo. Dentro del contexto de la restauración, debemos considerar la necesidad del individuo al que deseamos ayudar, haciéndolo con un espíritu de mansedumbre. La palabra griega para mansedumbre es prautes y se utiliza aquí para indicar que servir a los demás desde una perspectiva divina debe llevarse a cabo con la ayuda del Espíritu de Dios. El espíritu de mansedumbre al que Pablo se refiere en este versículo es una expresión externa del fruto del Espíritu de Dios que desarrollamos a medida que maduramos en la conducta piadosa. En el capítulo anterior, Pablo había recordado a aquellos a quienes se dirigía en esta carta que existe una diferencia entre lo que la mente humana natural puede producir y lo que la mente guiada por el Espíritu de Dios puede lograr. Pablo comenta en la última parte de su versículo 1 que debemos prestar mucha atención a nuestras propias debilidades humanas para que nuestra oferta de ayuda a los demás demuestre los atributos de la mansedumbre a través de actitudes de humildad, paciencia y bondad. Esto también nos ayuda a reconocer que una persona puede resistirse a nuestra oferta inicial de ayuda, pero luego deseará que le ayudemos. En tal caso, si expresamos un enfoque semejante a Cristo a través de un espíritu de mansedumbre, estaremos preparados para ayudar cuando el momento y las circunstancias sean apropiados. Pablo nos recuerda en Colosenses 3:12 y 14 que debemos, como escogidos de Dios, santos y amados, revestirnos de un corazón de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia, y sobre todas estas virtudes, añadir amor, que es el vínculo perfecto. Ahora, número 3, ahora debemos tomar en cuenta nuestro propio nivel espiritual de madurez. Podríamos preguntarnos por qué este debería ser el último principio por considerar, ya que fue el primer atributo que Pablo destacó en el versículo 1, donde señaló que aquellos que son espirituales deben restaurar a tal persona con un espíritu de mansedumbre. ¿Por qué podría haber la necesidad de evaluar nuestro propio progreso espiritual cuando surgen oportunidades para servir a los demás con amor y compasión divina? Hemos considerado la posibilidad de que podríamos encontrarnos en una situación que esté más allá de nuestras capacidades
habilidades o experiencia para ayudar adecuadamente a quienes lo necesitan? Pablo concluye su instrucción en esta sección de Gálatas 5 añadiendo un comentario de advertencia de que expresar el atributo de la humildad es una cualidad necesaria para que la desarrollemos y manifestemos. Si deseamos el mejor resultado posible para los demás, este atributo del Espíritu de Dios nos ayudará a expresar la mente de Cristo en nuestros servicios a los demás. Porque si alguien cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Cada uno examine su propia obra, porque cada uno llevará su propia carga. Gálatas 6, 3, 4 y 5. En estos versículos, Pablo señala que cada uno de nosotros debe hacer un balance de nuestro propio desarrollo espiritual, porque cada uno llevará su propia carga. Bueno, esta frase es algo incómoda en su traducción al griego, pero el sentido subyacente en el griego denota un reconocimiento de nuestras propias fragilidades, debilidades y naturaleza humana. Aprender a servir a nuestro prójimo con amor requiere que desarrollemos esta mentalidad piadosa para que la ayuda que ofrezcamos sea provechosa para todos los involucrados. Pablo nos recuerda en 1 Corintios 10:24 que no debemos buscar solo nuestro propio bien, sino el bien del otro. Esto refleja uno de los grandes principios de la ley de Dios, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En este mensaje hemos considerado brevemente 3 aspectos principales de servir a los demás con amor mientras continuamos nuestro camino hacia el reino de Dios. Consideramos que el resultado efectivo que buscamos al servir a los demás con amor es la restauración de la integridad en sus vidas. Descubrimos que nuestro servicio debe realizarse con una mentalidad semejante a la de Cristo, expresando los atributos de la mansedumbre a través de actitudes de humildad, paciencia y bondad. Y finalmente debemos acercarnos a servir a los demás con amor, reconociendo nuestra propia humanidad, expresando humildad mientras desarrollamos nuestra madurez espiritual, lo cual refleja la misma imagen de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, vamos a Gálatas 6, 9 y 10. Dice, por lo tanto, más bien a servir a los demás, de vez en cuando nos encontramos en una situación difícil. Y Pablo dice, por lo tanto, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Así que siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe.